Venimos con unas seguidillas de cantantes de heavy metal a full. Y hoy no es la excepción. Hola chiquis, hoy vamos a analizar la voz de Sebastian Bach, conocido por haber sido cantante de Skid Row y también estuvo en Broadway interpretando grandes papeles como el rol principal en Jekyll and Hyde y como Jesús en Jesus Christ Superstar. Nada mal. Acá tenés una lista de reproducción con más análisis a cantantes de metal, rock y similares que hicimos en el canal. Acá tenés todas mis redes sociales por si querés ir a seguirme a cualquiera de ellas. Sin nada más que decir, vamos a analizar la voz de Sebastian Bach a lo largo de los años, a ver cómo se ha conservado su voz. Vamos a comenzar en 1989 con Skid Row. Ya vemos una voz con gran alcance a los agudos y cómo no va a ser así siendo cantante de este género, que vemos que es lo que más se requiere, ¿no? Una ligereza en la voz. Y otra cosa, vemos la energía que tiene, cómo va saltando, se va moviendo. Upa, alcanzando re 5, notas súper altas, ¿eh? Tiene distorsión en su voz. Lo que pasa es que todavía no la identifico bien porque el audio es muy malo, entonces no logro descifrar bien, pero sí, se nota que hay un poco de distorsión en su voz, especialmente cuando se va a los tonos altos. Vamos a escucharlo en el 95 a ver si tenemos un poco más de suerte con el audio. Acá lo escuchamos mucho mejor. Qué lindo que le suena en ese tono más bien medio, principios de octava 4. Fíjense cómo cuando sostienen las notas largas hace un vibrato muy al final, en la colita de la nota al final. Y es un vibrato bastante veloz. Gran capacidad para sostener notas bastante tiempo, con el vibrato bien al final de la nota súper veloz. Hasta ahora noto una voz que tiende a ser bastante melódica, especialmente en la canción que escuchamos recién, que tenía un estilo más de un rock alternativo o un metal alternativo tal vez. Y la verdad que se escuchó una voz bastante melódica y muy bella de escuchar, un timbre muy bonito. Vamos a adelantarnos al 2005. Me gusta que él suele bajar bastante, a diferencia tal vez de otros cantantes del género que tienden a quedar siempre más arriba por la octava 4. Él en la octava 3 se suele meter, tiene un lindo color en esos graves. Ahí lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, es la mitad de la octava 4, como para que vayan viendo cómo se siente la voz dependiendo de en qué rango vocal él se encuentre, ¿no? Ahí podemos ver un poco de la distorsión. Ahí es más como mezclando con growl. Lo que me está gustando es que noto que tiene una voz, digamos, multifacética, en el sentido de que en lo que estamos escuchando recién, ahora, está como muy al palo. La voz responde a este estilo, un metal bastante fuerte, pesado, con un ritmo acelerado, con una voz también en esa posición. Pero cuando lo escuchamos antes, por ejemplo, en un tema más melódico, un poco más tranquilo, no tanto a ese ritmo acelerado, como él podía estilizar más su voz y cantarte en ese lugar más melódico. Y al ser la canción un poquito más melódica, vieron cómo matiza más con los vibratos. En cambio, en la otra, que es más acelerada, no va tanto por eso, sino por ir más frontal, sin sostener tanto con vibrato. Escucho que usa más distorsión también de pliegues falsos. También por momentos escucho el growl, que es con los pliegues ariepilóticos. Distintos tipos de distorsión. Veo como así un poquito de las dos cositas. Y son matices de distorsión, no suenan siempre igual. Me encantó eso, cómo empezó nuevamente más melódico, con una voz bastante resonante, bastante metálica, con un vibrato y luego distorsión pura, saturación pura. Ese momento que distorsiona está arriba de la octava, está en la octava 5, sostenido 5. Fíjense que ese tipo de distorsión en realidad hace que parezca potente, que te parezca como wow, qué cachetada, pero la voz está súper ligera. En ese tipo de efecto, la voz en realidad está de cabeza y agrega aparte la distorsión, pero en realidad es una voz muy ligera.
su nivel de twang es bastante modesto en el sentido de que obviamente tiene nivel de twang, por eso también suena bien sostenida esa voz y con buen cierre cordal, pero es bastante modesto en el sentido de que no se siente como una voz extremadamente estridente. Ahí sí que hay un poco más de nivel de twang para ir al no, es en la 4. Demos un salto de estilo por un rato y quiero escucharlo, ya que estuvo en Broadway, ahí, a ver cómo se desenvuelve, porque voz de musical es una voz que requiere que haya cierta prolijidad, que a veces en el rock y en el metal uno se puede tal vez tomar ese permiso de cantar con un poco más de estilo, dejando atrás ciertas cuestiones. En cambio, el musical es como, bueno, se requiere un estilo, pero también sobre todo mucho cuidado con la parte estilística y con la cuestión técnica, así que vamos a escucharlo en Jekyll and Hyde, a ver qué tal. Me encanta escucharlo en este lugar suavecito, medio airoso, que no había llegado a escuchar con él cantando metal, y me encanta esa cosa bien suave, esa bajada de dinámica. Escuchándolo en el Re 3, que lo mismo en sus presentaciones más con banda y demás, no está tanto en esa zona más baja, entonces acá vamos a poder ver más matices de él, porque el teatro musical tiene esa gama de colores, de bajos, agudos y distintas intensidades que nos va a permitir poner un poco más la lupa en su voz. Me encantó ese vibrato, creo que el vibrato de él, que como lo veníamos mencionando, recontra da. Tiene la capacidad de hacerlo, mucha agilidad para hacerlo y en este estilo le va excelente. Llegando al Si-2, me encanta poder escucharlo en los tonos graves. Un claro ejemplo de cómo puede manejar las intensidades. Sube y luego baja un montón. Creo que es un papel que le va muy bien por esto de Jekyll and Hyde, de esa doble personalidad, ¿no? Esta cosa de que él necesita una voz más limpia, más dulce, más estilística y luego esa contraposición distorsionada, más guerrera, más salvaje, que vemos que él puede hacer. Entonces creo que ahora entiendo también por qué estuvo haciendo de Jesús Jesus Christ Superstar, porque realmente tiene la capacidad de jugar con los distintos efectos que puede generar en su voz. Escuchemos el belting final, que es una locura. Vamos a ver un último clip. Esto, en teoría, es del 2021. Todo lo que escuché hasta ahora me encantó. Me parece que tiene un dominio de voz muy bueno, muy multifacético, pero vamos a ver ahora cómo está su voz. Él actualmente anda a los 54 años. Acá debe haber tenido 53 años. Sigue siendo un tipo joven, ¿no? Con 50 y pico. Pero bueno, ya es una edad en la que si no te cuidaste la voz, se te va a notar. Así que vamos a ver eso. Nuevamente el Do sostenido 5, que es como esa nota que suele a veces tirar. Es muy loco cómo sigue teniendo cierta dulzura en su voz. Esto es algo que no mencioné porque, bueno, es un cantante con cierto salvajismo en la voz por momentos, pero también puede como bajar un cambio, hacer una voz más estilística, por momentos más suavecita, como algo que estamos viendo acá, con un color de voz muy bello. Podría incluso cantar una canción de pop y creo que le quedaría súper. El vibrato lo mantiene. Cuando escuchas ese vibrato al final un poquito te da como la idea también de que hay un buen control. A veces las voces cuando no se controlan bien o cuando están cansadas o tensas, los vibratos suelen sonar torpes o no suelen salir. No quiero decir que todos los cantantes que hacen un lindo vibrato tienen la mejor técnica del mundo, puede haber excepciones, pero sí que te da un parámetro de si hay un buen vibrato al final, controlado, habla un poco también de ese control de la voz que tiene, ¿no? Y acá lo escuchamos y suena perfecto. Pese que la calidad del audio no es la mejor, es lo mejor que encontré de esta época, pero bueno, se lo escucha bastante bien. Me llama la atención cómo hace ese vibrato moviendo tanto la mandíbula. Eso también de alguna manera me está diciendo que acá está bastante relajado, porque si estuviese rígido y mueve la mandíbula así para acompañarse con el vibrato, creo que no sonaría bien ese vibrato y su mandíbula no se podría mover con tanta velocidad. Y aparte, nuevamente en el Do sostenido 5.
Bueno, ella está por el Mi 5, subió más todavía este tipo de efectos. Recuerden que es como una voz ligera, bien de cabeza, muy ligera, y con el agregado de la distorsión suena como puff, power. Pero me sorprende llegando a Mi 5, tremendo. Un gran cantante, Sebastian Bach, la verdad que no lo tenía muy escuchado, entonces me llevé bastante sorpresa. Me parece un tipo que tiene un rango bastante amplio y lo hemos visto más que nada cuando lo escuchamos en Jekyll y Hyde, cómo puede cantar bastante bajo y también subirse por encima de la octava 5. Bastante impecable, se nota que es un tenor con la capacidad de ir bien arriba, como dije. Su distorsión es lo más, su vibrato es lo que más me ha encantado. Esa cosa más estilística que le da su voz, el vibrato, me fascina. Te leo en comentarios a ver qué te pareció y sabes que me podés también seguir sugiriendo qué otros cantantes te gustaría que analicemos. Aquí están mis Patreon, muchísimas gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. Si te gustaría sumarte para poder apoyarme, en la descripción del video tenés el link para poder registrarte y sumarte, y si no ya sabes que darle like, comentar este video y compartirlo me ayuda un montón. Nos vemos la próxima. ¡Mua! Chao.